Eterno, vamos a ir iniciando, ¿verdad? Con el permiso del cielo de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, el Rad Ben Abraham, y vamos a iniciar este estudio. La primera lección que tenemos para hoy es, como lo puse ahí, cómo nos llegó la Biblia, cómo nos llegó la Escritura. Vamos a hablar un poquitito de eso. Y quiero mostrarles parte del material que usé para este primer estudio. Y uno es esta versión, ¿verdad? Esta versión de Reina Valera. Es Reina Valera. Con enciclopedia ilustrada, ¿verdad? Esta versión la compré hace poco porque al verla me gustó mucho. No precisamente la parte escritural, porque yo tengo Reina Valera, entonces no necesito esa, sino la parte histórica y arqueológica, ¿verdad? Aquí tenemos la parte histórica, arqueológica, ¿verdad? Cómo llegó la Biblia, la historia, parte de la historia de Israel. Todo eso lo maneja esta Biblia que se llama enciclopédica ilustrada. Entonces me gusta porque al nosotros empezar a estudiar la Biblia no podemos llegar con una Biblia que la gente no conozca, porque inmediatamente nos van a rechazar, ¿verdad? Si usamos una Biblia distinta van a decir que es que tenemos otra Biblia. Entonces usé esta Biblia en algunos casos, en otros casos utilicé esta otra Biblia, ¿verdad? Que es la versión nueva versión internacional arqueológica, ¿verdad? Es una versión arqueológica donde también trae mucha arqueología. O sea, trae la Biblia, pero trae mucha historia, mucha arqueología. O sea, no solo habla la traducción, sino viene con base arqueológica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice cuándo se escribió el libro de Corintios, ¿verdad? Ahí tiene cuándo se escribió el libro de Corintios, la vida del Mesías y todo eso, ¿verdad? Pero utilicé esta Biblia que también es otra Biblia conocida. Estas dos Biblias son muy conocidas en cualquier lado. A pesar de que tengo, ¿verdad?, algunos otros materiales muy interesantes, como por ejemplo el Código Real del Rabino, ¿verdad? Yo tengo el Código Real, pero prácticamente no usé el Código Real. Usé el pensamiento del Código Real, pero no usé el Código Real como referencia. ¿Por qué? Porque es quien que no sepa que existe este Código Real lo va a aceptar. ¿Qué van a decir que es? Invento del hombre, ¿verdad? Entonces por eso no lo usé. También tengo esta que saqué algunas ideas. Esto no es una Biblia como tal, ¿verdad? Esta se llama Todos los Evangelios y no sé si han escuchado en algún momento el historiador Antonio Piñedo. Es un judío, ¿verdad? Él es historiador, no es religioso, aunque sí es religioso, pero no está escrito desde el punto de vista religioso. Aquí viene de todo, ¿verdad? Es arqueología también, es historia, y aquí viene inclusive los libros que utilizan el catolicismo, la historia de María, la virginidad de María, ¿cómo se llama? El nacimiento de Yeshua, el evangelio de Tomás, el evangelio, varios, trae muchos. Igual, es como arqueología y es referencia. De hecho, él mismo dice, estos libros son apócrifos por esto y esto y esto, pero viene la información que también es bueno saberla. Porque mucha gente tiene información, utiliza esa información y no sabe de dónde salió. Entonces también aquí tengo esto. Igual, no viene en el estudio como referencia. También tengo esta otra que la hace un poquitito con algunas, es la traducción K2 israelita mesiánica de estudio, ¿verdad? De Diego Ascunce. De hecho, esta Biblia fue traducida en Costa Rica, ¿verdad? Esta Biblia es una Biblia que fue traducida en Costa Rica por este señor Diego Ascunce, que ya murió hace muchos años, hizo un gran esfuerzo. También tengo esa, ¿verdad? Tengo esta que es el Tanakh, ¿verdad? Hebreo. Esta ya es una Biblia hebrea, ¿verdad? Pero no las puse como referencia por lo mismo, ¿verdad? Para usar lo que conocemos.
usar lo que conocemos y ahí mismo podemos ver qué realmente dice la escritura. Y también tengo aquí otra, ¿verdad? Que es una versión con los 5 libros de la Torah de David, ¿verdad? Este es el tomo de Deuteronomios y la Torah de Met, que la tengo por aquí también, ¿verdad? Entonces, no uso estos materiales no porque no los tenga, sino porque nadie me va a, una persona que está empezando no me va a aceptar esto, ¿verdad? No me va a aceptar esto porque todo lo que huele a judío es un problema. Ujú. Entonces, basado en eso, ¿verdad? Y por la experiencia que ya he tenido, entonces decidí usar estas dos versiones que la mayoría de gente las tiene. Entonces, con esas mismas versiones podemos demostrar qué realmente dice la escritura, que es lo que nos interesa al final, ¿verdad? Es lo que nos interesa al final, qué realmente dice la escritura. No lo que nos enseñaron, sino que realmente dice, ¿verdad? Con la misma escritura. Entonces, la idea de esta primera lección, ¿verdad? Es cómo nos llegó la Biblia, saber cómo nos llegó la Biblia. Eh, bueno, estoy grabando, ¿verdad? Vamos a presentarnos, ¿verdad? Hermanos y hermanas, el que puede acceder al micrófono, ¿verdad? Porque es bonito conocernos y al hermano Derek ya lo conozco, ¿verdad? Hermano Derek, no sé si empieza usted y los otros hermanos y hermanas pueden, si pueden participar y presentarse, por favor, y de dónde somos, ¿verdad? Correcto. Buenas noches a todos. Shalom. Que la paz del Eterno que sea con nosotros. Me llamo Derrick Espinales Barrantes. Soy de la zona de Limón. Es un gusto poder compartir hoy con ustedes. Y me siento a gusto conocer al pastor que hace poco nos estamos conociendo y es un buen maestro de Torah. Voluntariamente, no sé quién que, ajá, hermano, adelante, hermano. Aparece como Tomás Calderón, hermano. Bendiciones, hermano. Dios lo bendiga. Soy Tomás Calderón. Soy de la zona de Guapiles y estoy conociendo apenas este precioso camino y me alegra mucho estar aquí de esta forma presente. Bendiciones, shalom. Shalom, mi hermano, es un honor para nosotros tenerlo aquí. La hermana Eugenia, ¿verdad? La hermana Carmen creo que está teniendo problemitas con el audio, ¿verdad? Entonces, No sé, ¿me escuchan ahora? perfectamente, hermana. Sí. Es que no había activado el micrófono, pastor. Eso fue. Sí. Shalom, mi nombre es Carmen, soy de San Ramón y para mí es un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes las enseñanzas del pastor Darley, que para mí ha sido una bendición, el pastor y la hermana Amaris. Sí, se les tiene mucho cariño, mi esposo y yo. Ahorita mi esposo no puede estar aquí conmigo porque está atendiendo el trabajo de él, pero para mí es un privilegio y me da mucho gusto y le agradezco al pastor que me haya tomado en cuenta. Bendiciones y shalom para todos. Shalom, amén, hermana. Es un honor para mí tenerla ahí, ¿verdad? La hermana Carmen nos hemos visto 2 veces, ¿verdad? Ella vivía en Alajuela y Sí, aunque hemos estado en contacto no así tan personal, ¿verdad? Pero es una sí. hermana muy, muy amada con el esposo. Gracias, gracias, pastor. Hermana Eugenia. Shalom a todos, Eugenia es mi nombre, soy de Tres Ríos y les agradezco por haberme aceptado en el grupo. Es un honor para nosotros. Sí. Mi Gracias. nombre, bueno, el nombre mío común es Darley Carrillo, ¿verdad? El nombre como se me conoce, pero en lo que es la parte espiritual soy el More Leví, ¿verdad? El More Leví. Ahí en su momento vamos a explicar un poquito por qué el cambio de nombre, ¿verdad? Recordemos que a Pedro se lo cambiaron, a casi a todos, a Abraham se lo cambiaron, a Jacob se lo cambiaron, ¿verdad? Entonces sí tiene una base bíblica, ¿verdad? En su momento lo podemos conversar. Voy a hacer algo, hermanos. El folleto que yo envié ahí al grupo, ¿verdad? Creo que solo la hermana Eugenia no lo tiene porque recién la incorporé. Pueden imprimirlo. Están en la libertad de imprimirlo, ¿verdad? Si quieren hacerlo para rayarlo, para marcarlo, para
para hacer apuntes ahí mismo, ¿verdad? Pueden imprimirlo perfectamente. No tiene derecho de autor, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo con toda la libertad. Sí les pido que no lo compartan con alguien que no va a estar en el estudio. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen ahí que el complemento es la lección, ¿verdad? Esto que estamos teniendo es el complemento de lo que está ahí. Entonces, si lo agarran, pueden tal vez interpretar algo que no es lo que se quiere decir en el estudio. Entonces, esa es la idea. Voy a compartirles la pantalla para que vayan viendo, ¿verdad? Los que no tienen el folleto, y como les digo, el que quiere imprimirlo puede hacerlo. Voy a compartirles la pantalla para ir viendo la primera lección. Vamos a hacer las lecciones de 45 minutos, ¿verdad? Porque yo sé que muchos hermanos también trabajan el otro día, entonces, y la idea es no cansarlos, ¿verdad? Y poder también descansar. Voy a hacerles, a compartir la pantalla y vamos a ir viendo ciertas cositas ahí, ¿verdad? Y la forma que yo utilizo, hermanos y hermanas, es que apenas yo digo algo y ustedes tienen la duda, la preguntan. O sea, no es problema interrumpir. Esto es un estudio como presencial, ¿verdad? Entonces ustedes pueden interrumpir en el momento que esté dando el estudio, ¿verdad? Interrumpen para aclarar la duda. Aquí no vamos por lecciones, vamos por temas. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si no avanzamos 3 hojas o 4 hojas, si avanzamos solo media página, no importa. Lo que importa es que nos vayan quedando claros los conceptos y las dudas que puedan tener ustedes, ¿verdad? Ese es el sistema que vamos a usar. Ok, aquí estamos, ¿verdad? ¿Ven bien, hermanos? Me dicen si ven bien el documento que les estoy presentando ahí. Sí, se ve. Okay. Sí, perfecto. Ok, entonces, vemos ahí que los temas, el número 1 es cómo nos llegó la Biblia. Tema 1. ¿Quién escribió el antiguo pacto? ¿Quién escribió el nuevo pacto? ¿Qué se enseña en él? Ese es el tema 1. El tema 2 es la salvación. El tema 3 es la ley. El tema 4, ¿qué es pecado? ¿Verdad? Que ha habido mucha confusión. ¿Qué es pecado? Se nos habla del pecado, pero no se nos dice qué es pecado. Los pactos que se han hecho, no las dispensaciones, sino los pactos. Y esto es muy interesante, hermano. Lo que dice la Biblia que no dice la Biblia. La mala interpretación. O sea, hay muchas cosas que la Biblia dice que en realidad no son así, pero la gente está esperando que ocurra de esa manera algo que es totalmente distinto a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por ejemplo, el otro tema, las bodas del Cordero y congregarse. Por ejemplo, el tema de que es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Es un tema muy mal interpretado. ¿Por qué muy mal interpretado? Porque cuando uno va a la historia, y va a aquella época cuando Israel y Jerusalén estaba amurallado, todavía está amurallado, nos encontramos que había una puerta donde entraban los animales del sacrificio cerca del templo. Y esa puerta era una puerta pequeña, porque lo que entraban ahí eran personas, los sacerdotes, y entraban los animales de sacrificio. El animal más grande de sacrificio era un toro. Pero resulta que el camello lo sobrepasa por mucho, ¿verdad? Por mucho pasa un camello a un toro. Entonces, esa puerta se llamaba la puerta de la aguja. Así se llamaba esa puerta, la puerta de la aguja. Cuando nosotros no entendemos, nos decimos imposible que un rico sea salvo, ¿verdad? Porque nos imaginamos, ¿qué nos imaginamos todos? La gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría, yo me imaginaba una aguja y una aguja de coser, pero en realidad era una puerta que se llamaba la puerta de la aguja. Todas las puertas en Israel, en Jerusalén, tienen nombre. Está la puerta dorada, está la puerta de Damasco, está la puerta, todas tenían un nombre. Y esa se llamaba la puerta de la aguja. Entonces, cuando el Mesías habla de eso, se refiere exclusivamente a esa puerta y no una aguja, como nosotros, la gran mayoría, se nos enseñó. Entonces, ahí es donde vamos a ver lo que dice la Biblia, que no dice la Biblia. O sea, no es eso lo que decía. Entonces, vamos a ver el tema 1. Dice, ¿cómo nos llegó la Biblia? Tema 1. ¿Quién escribió el antiguo pacto?
lo vamos a dejar para más adelante. ¿Quién escribió el nuevo pacto? ¿Qué se enseñó en él? Entonces voy a leerles aquí. Es de suma importancia saber quién escribió la Biblia y en qué época. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? ¿Quién escribió la Biblia y en qué época? Ya que si no tenemos esto presente, podríamos interpretarla erróneamente, formarnos conceptos que no tenían en esa época, distorsionar la escritura y el pensamiento de los personajes involucrados. Si no tenemos claro todo eso, vamos a malinterpretar la escritura. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Cuando Pablo habla en Tesalonicenses del anticristo que se iba a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios, la gran mayoría se nos ha enseñado que cuando el anticristo se manifieste tiene que construirse el tercer templo. A la mayoría se nos ha enseñado eso, porque está escrito en Tesalonicenses que se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios y como si fuera Dios. La gran mayoría crecimos con eso. Cuando nosotros vamos a la historia nos damos cuenta que Pablo muere en el año 68. Pablo muere en el año 68. Y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. O sea, 2 años después. O sea, cuando Pablo escribe eso, todavía el templo estaba en pie. Entonces, ¿de cuál templo estaba hablando Pablo que se iba a sentar el anticristo? ¿Verdad? ¿De qué templo estaba hablando? ¿En cuál templo es que se iba a sentar el anticristo? El templo estaba en pie. No se había destruido. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente para no pensar que obligatoriamente tiene que levantarse un tercer templo. Puede ser que se levante, pero no obligatoriamente, porque eso aconteció en aquella época. Ha acontecido en dos ocasiones, ¿verdad? Cuando los griegos invadieron Israel y se cumplió la profecía cuando Antíoco llegó y sacrificó cerdos y puso una estatua de Zeus en el templo, que de ahí se celebra la fiesta de Hanukkah, cuando los sacerdotes se levantaron y volvieron a dedicar el templo. Ahí se cumplió por primera vez la abominación desoladora, y la segunda vez que se cumplió fue en el año 70, cuando el general Tito también hizo algo parecido. Entonces tenemos que tener eso, que no lo tenemos en la Biblia, pero tenemos que saber históricamente todo eso para interpretar correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí, hermanos, tenemos cuándo se escribió la Biblia. Y como les dije anteriormente, la Biblia que utilicé es esta Biblia arqueológica donde nos da la historia, esta Reina Valera, y esta otra Biblia que también es de Antonio Piñedo, que las fechas por ahí andan históricamente en las 3 Biblias. Y son Biblias, 2 de sociedades bíblicas, y la otra es de un historiador. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el libro, el escritor y el año en que se escribió. Si nosotros vemos, Mateo se escribió entre el año 70 y el año 80. O sea, vean cuándo se escribe Mateo, entre el año 70 y el año 80. Entonces, si Mateo se escribe históricamente entre el 70 y el 80, Pablo no conoció el libro de Mateo. Pablo no conoció el libro de Mateo, porque Pablo muere en el año 68. Entonces, nunca pudo tener una copia del rollo del libro de Mateo. ¿Cuántos de ustedes pensaban como yo que Pablo andaba la Biblia que tenemos nosotros abajo en un bolsito? Sinceramente, yo pensaba eso, hermanos. Sí, yo también. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que Pablo no andaba la Biblia que nosotros tenemos. Históricamente, la misma Reina Valera, las mismas sociedades bíblicas, la misma versión internacional arqueológica, la misma de Antonio Piñedo. Es más, hay unas que lo ponen, esta de Antonio Piñedo todavía lo ponen más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo en el 70 al 80, y en el orden cronológico debería estar ubicado en la posición número 22 de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ahí debería estar ubicado, en la posición número 22.
Pero ¿en qué parte lo tenemos? En el número 1. Entonces ya ahí ese acomodo nos hace pensar a nosotros que todos conocían el libro de Mateo. Y sinceramente, el que pudo conocer el libro de Mateo de los apóstoles originales fue Juan. La otra gran mayoría ya habían muerto de una u otra manera. O sea, no usaron el libro de Mateo para enseñar. Entonces, por ejemplo, vemos aquí donde tengo el libro de Santiago, ¿verdad? Que es el libro número 1 o la carta número 1 del Nuevo Testamento en el orden cronológico. O sea, el primero que se escribió fue Santiago, que en realidad se llamaba Jacobo. En realidad no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Y fue escrito entre el año 40 y 50. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer libro, aunque es una carta, ¿verdad? Pero para tenerlo como libro, o el primer escrito del Nuevo Testamento se escribió entre 10 y 20 años después de la muerte del Mesías. La primera carta, y fue Santiago. ¿Y cómo tenemos nosotros a Santiago? ¿Como un libro muy importante o como un libro no tan importante? Yo sé que es importante. Como un libro no importante porque lo vemos que es dirigida para los judíos. ¿Verdad? Entonces no lo tenemos como un libro muy importante. Porque, como dice el hermano, va dirigido más que nada, aunque no es totalmente para los judíos. Recordemos que ahorita vamos a ver ni un solo, bueno, sí había entrado un gentil, ¿verdad? En este momento. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo más que habían eran 2 gentiles convertidos al movimiento después de 10 y 20 años. Más o menos habían solo 2 gentiles históricamente convertidos. Imagínense, o sea, eso de que la iglesia nació en Pentecostés, eso es totalmente erróneo, ¿verdad? Eso es un dato muy, muy erróneo, porque aquí Santiago le escribe y va dirigido principalmente a los judíos porque era lo único que existía del movimiento del Mesías. Solo judíos creían en el Mesías. Todavía no se había extendido al mundo gentil, ¿verdad? Solo eran judíos los creyentes cuando Santiago escribe. Por eso le vemos ese trasfondo que va dirigido a judíos. No precisamente es que era solo para los judíos, sino que era lo que había, ¿verdad? No habían creyentes no judíos. Estamos hablando de 10 años a 20 años después de la muerte de Yeshua cuando se escribe esa carta. Entonces tenemos que tener presente eso. No existían los creyentes de origen gentil para este momento. No existían. ¿Verdad? Existía, bueno, ahí vamos a ver más adelante de Pedro con Cornelio, ¿verdad? Y el romano que se convirtió cuando Yeshua le dio el mensaje, el Mesías, pero nada más. No se podía, era una excepción, por decirlo así. Era una excepción. Hasta después que empiezan a llegar los gentiles. Por ejemplo, la carta número 2 o el escrito número 2 fue Gálatas. Y Gálatas Pablo lo escribe entre el 48 y el 53. Es decir, que la carta de Gálatas es escrita aproximadamente entre 18 años y 25 años. 18, 25 años después de la muerte, 23 años por ahí así, después de la muerte de el Mesías. Entre 18 y 23 años después de la muerte del Mesías se escribe la primera carta a los Gálatas. Entonces vemos cómo... Prácticamente esas 2 cartas fueron las primeras. Esas 2 cartas fueron las primeras. Ajá. Y vea la época cuando se escriben. Prácticamente 20 años después de la muerte del Mesías. Después de la muerte del Mesías. La tercera es Tesalonicenses, que se escribe 20 o 21 años después de la muerte del Mesías. Y esos datos, como yo les dije, hermanos, ¿verdad? No sé si ven las Biblias aquí.
Estas Biblias lo dicen, son Biblias de sociedades bíblicas. Las 3 Biblias que les mostré donde están esos datos, las 3 concuerdan. Es más, ustedes entran a internet y le van a concordar los datos también. Usted pone cuándo se escribió Gálatas, cuándo se escribió, y ahí lo van a encontrar. Para mucha gente eso no es importante cuándo se escribió, pero sí tiene que ser muy importante, porque cuando se estaban dando, cuando están los apóstoles dando el mensaje, yendo de un lado para otro, ellos no andaban lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. No existía. No existía. ¿Quién tenía la carta a los Gálatas? Los Gálatas. No existían copias. Solo los Gálatas tenían la carta a los Gálatas. Solo los tesalonicenses tenían la carta a tesalonicenses. No lo tenían todos. O sea, no existía lo que nosotros hoy tenemos. No existía la imprenta, no existía nada de eso. Entonces, solo los Gálatas tenían la carta a los Gálatas. Solo los tesalonicenses tenían la carta a tesalonicenses. O sea, que la carta a los Gálatas, los tesalonicenses ni idea tenían qué decía. Igual tenemos el número 4, ¿verdad? La escritura número 4 que tenemos es segunda de Tesalonicenses. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije de Pablo cuando escribe del antimesías en Tesalonicenses 2? Que habla de el inicuo cuya es obra por obra de Satanás y todo eso. Pablo lo escribe eso en el año 50. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando 51 y 52, que cuando Pablo escribe eso, 19 años después se destruye el templo. Entonces imaginémonos 19 años después de que escribe que el anticristo se va a sentar ahí, el antimesías, 19 o 18 años después se destruye el templo, entra el general Tito, se sienta, se hace pasar por Dios, destruye todo eso. Recordemos que Tito representaba a César y César era Dios para los romanos y se hacía pasar por Dios. Y todo se tenía que dar a César, ¿verdad? César era un Dios para ellos. Recordemos que esa era la mentalidad del pueblo romano. Ellos creían que los hombres eran dioses, que podían representar a Dios y todo eso, ¿verdad? De ahí viene parte del catolicismo cuando habla de que el Papa es vicario, ¿verdad? Y todas estas cuestiones raras. Entonces, observamos aquí que según el Tesalonicenses escribe en el año 51, 50, o sea, 21 años después de la muerte del Mesías. Y también, ¿quién tenía esa carta? Los tesalonicenses. Y el primer evangelio que se escribe es Marcos. Ese es el primer evangelio que se escribe, Marcos, entre el año 50 y 70. Recordemos que Marcos era algunos dicen que no era discípulo directamente, igual que Lucas. Vamos a ver algo interesantísimo ahí. Vamos a minimizar esto un poquitito para mostrarles ahí. Sí voy a usar esta versión de la Biblia electrónica, hermanos y hermanas, ¿verdad? Esta Biblia que se llama Ishbor, no sé si lo pronuncio bien porque el inglés no va mucho conmigo, así he escuchado que lo dicen. Entonces, esta Biblia, si ven aquí en letra pequeñita, trae muchísimas Biblias, trae un montón. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Lucas 1, no sé si tal vez pueden leer ahí, Lucas 1, pueden leer la letrita, sí, vea qué interesante lo que dice Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Oiga, qué interesante lo que dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, Lucas me está diciendo aquí que muchos de esos maestros que les enseñaron, o sea, los apóstoles originales, ya no están. Y vea qué interesante lo que dice el 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
para que las conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. O sea, ¿cuántos de nosotros pensamos que un ángel o el Espíritu de Dios le dictó a Lucas? ¿Cuántos pensaron eso igual que yo? Ya yo. ¿Y qué dice Lucas? Dice que es una investigación que él hizo, que empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar, y todo lo que le dijeron, porque dice que investigó con diligencia, él lo escribió. O sea, Lucas, ni el Espíritu Santo, ni un ángel le dictó el Evangelio de Lucas. Lo que hizo fue una investigación. Y lo escribe ahí está escrito, hermano. No, vea, por eso les digo, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y ahí él dice que lo que hizo fue una investigación con diligencia. Con diligencia, mucha diligencia. Ahora, Lucas no es Biblia, claro que sí es Biblia, porque fue una investigación. Pero a lo que vamos, o sea, todos estos hombres que escribieron la Biblia no tenían la Biblia. O sea, vea que Lucas lo que tiene que hacer es una investigación. Y cuando él investiga, empieza a escribir con base a lo que él investigó. Con base a lo que él investigó, que como dice él, fueron ciertísimas. Y vuelvo a decir, sí es Biblia, pero fue una investigación, ¿verdad? De lo que había pasado. Y así lo hizo Mateo, y así lo hizo Marcos, y así lo hizo Juan. O sea, empezaron a escribir mucho tiempo después porque se estaba perdiendo la historia. Se estaba perdiendo la historia, entonces tuvieron que escribirla. Porque todo lo que el Mesías enseñó fue oral. El Mesías no escribió nada. Aquí en estos 4 evangelios está la historia del Mesías. Pero el Mesías mismo no escribió nada. O sea, no es como Ezequiel, así dice el Eterno. No es como Malaquías, así, o me mostró el Eterno. No, todo lo que hizo el Mesías nunca lo escribió él. De hecho, él no escribió nada. Y lo único que escribió no lo tenemos. Porque lo escribió en la arena cuando le trajeron a aquella mujer que la sorprendieron en adulterio. ¿Verdad? Un momentito. Amor, ¿le puede bajar? Entonces, tenemos que tener eso presente para poder leer el Nuevo Pacto, para poder leer lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Tenemos que tener estos datos presentes, porque si no vamos a interpretar equivocadamente pensando que ellos tenían todo lo que nosotros tenemos. Y ellos fueron los escritores, y tenemos que entender qué era lo que ellos, desde qué punto de vista escribían. Ahora nosotros, voy a usar la palabra, si nosotros predicamos con el Nuevo Testamento. Ellos nunca predicaron con el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento es la historia de lo que ellos predicaron, pero no usaron el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Pacto renovado. Nunca lo tuvieron, ¿verdad? De hecho, vemos que Pablo lo único que pudo haber conocido fue, específicamente lo que pudo haber conocido fue Marcos y Lucas. Porque vean cuando se escribe Juan. Juan se escribe entre el año 89 y 95. Es decir, 59 a 65 años después de la muerte del Mesías. El Evangelio de Juan se escribe entre 59 y 65 años después de la muerte del Mesías. Y si Pablo muere en el 68, no conoció este evangelio de ninguna manera. No lo conoció, ¿verdad? Romanos sí está fechado con una exactitud porque en Roma se encontraron ya esos escritos, ¿verdad? Y fue entre el año 57. Si vemos, todos los escritos fueron aproximadamente 20 años después de la muerte del Mesías y de ahí en adelante. Entonces vemos aquí que Timoteo se escribe entre el 66 y 67. Casi todas las últimas cartas se escriben así. Y Pablo ya estaba en prisión aquí. Ya aquí Pablo estaba en la cárcel. Y por eso dirige las cartas desde la cárcel. Pablo, al ser ciudadano romano,
tenemos lo que nosotros conocemos en nuestro país como casa por cárcel, ¿verdad? Porque tenía la doble nacionalidad, entonces lo que él tenía era casa por cárcel. Entonces por eso lo llegaban a visitar y por eso él tenía la libertad de mandar cartas. Eso fue lo que se le dio a él. Después lo matan, pero él tenía casa por cárcel. Por eso encontramos ciertas libertades cuando él escribe, porque él tenía esa posibilidad, ese beneficio carcelario de aquella época. Entonces por eso usted encuentra en los finales de la carta, o saludan el hermano tal, el hermano, porque él podía recibir visitas en la casa. Lo que no podía él era salir de la casa. No sé si conocían. Pastor, Ajá. Pastor, una pregunta. ¿Y qué papel entonces tenía el Espíritu Santo en ese tiempo? Porque uno siempre entendió de que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ajá. Ok, ese versículo lo encontramos de hecho en Timoteo, ¿verdad? En Timoteo. Cuando la Biblia habla de toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Ahí Pablo está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando del Nuevo. No, ok. No hace referencia al Nuevo Pacto. Exclusivamente está haciendo referencia a lo que nosotros se nos dijo ya no sirve, ¿verdad? Al antiguo pacto. Al Antiguo Pacto. A eso es lo que está hablando, de que es útil para enseñar, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y que es inspirado. Eso sí fue inspirado. Ahí, digámoslo así, el Eterno le dictaba a los profetas. Porque ahí encontramos, por ejemplo, usted no encuentra en ninguna parte a ninguno de los escritores del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento diciendo, así dice el Eterno, así dice el Señor. Usted no encuentra, ni lo vamos a encontrar en ninguna sección del Nuevo Pacto eso. En ninguna parte lo vamos a encontrar. No se encuentra. Pero en el Antiguo Pacto, ahí usted ve, siempre que el profeta habla, dice, me mostró el Señor, me dijo el Señor, o así dice el Señor, ¿verdad? En todo, por eso es que dice que es inspirado, mas en cambio el Nuevo no. Y no es que el Espíritu Santo no estuviera ahí, no estoy hablando de que no estuviera, ¿verdad? Porque lógicamente estos hombres estaban llenos del Espíritu, del Ruach, ¿verdad? Sí. Pero nunca va a encontrar esa forma, así dice el Eterno, por dos cosas. Una es porque ellos escribieron de lo que habían escuchado del Mesías, entonces no podían decir así dice el Eterno, porque eso está prohibido, como lo dice el mismo Lucas. No podían decir eso. Una carta que se le manda a una comunidad como los filipenses, los corintios y todo eso, no podía Pablo decir, así dice el Eterno, hagan esto y esto y esto. ¿Por qué no podía decir eso? Porque, por ejemplo, cuando lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros vemos la primera carta a Corintios, debería ser la segunda o la tercera carta a Corintios. Y cuando vemos la primera carta a Corintios, que nosotros tenemos como primera carta a Corintios, son respuestas a una carta que le mandaron los corintios. Son respuestas. O sea, eso es como que después del estudio ustedes me manden a preguntar por el WhatsApp un montón de cosas y yo les conteste ese montón de cosas. ¿Qué pasa si alguien agarra ese montón de cosas que ustedes me mandaron a preguntar y yo les contesto? ¿Qué pasa si alguien agarra todas esas respuestas o todo eso que yo les estoy mandando a explicar a ustedes? ¿Qué pasa si alguien lo agarra? ¿Cómo podrían interpretar eso? No estuvieron en esta lección. No saben, no saben lo que ustedes me preguntaron. Solo tienen las recomendaciones. Y lo vamos a ver. Vamos a ver que las cartas, ese es el sentido que tienen. Muchas de las cartas, ese es el sentido que tienen. Había una situación X, entonces debido a esa situación, se le mandaba esa recomendación. Por eso dice carta a Timoteo, carta a los tesalonicenses, carta a Filemón, carta tal, carta tal. Santiago no, ¿verdad? Santiago no dice eso. Santiago es una carta universal. Pedro es una carta universal. El mismo Juan son cartas universales. No va dirigida específicamente a una comunidad, sino va dirigido al pueblo en general.
Entonces también eso hay que tenerlo presente cuando se le dirige a alguien específico. Ok, entonces ahí ustedes pueden imprimirlo, hermanos, y ven el orden, por ejemplo, vemos los últimos libros. La primera de Juan se escribe entre el año 85 y 95, segunda de Juan también, y tercera de Juan también. Judas se escribe entre el 65 y 68, ya Pablo no conoció esto, y posiblemente los otros apóstoles tampoco, la gran mayoría no lo conocieron. Y Juan se escribe, el Apocalipsis se escribe entre el 90 y el 96. O sea, casi 60, 70 años después de la muerte del Mesías. Imaginémonos 70 años de la vida de nosotros, hermanos, casi. O sea, imagínense cuánto ya había pasado. Todos los que conocieron al Mesías ya habían muerto cuando se escribe Juan. Cuando se escriben las cartas de Juan, todos los creyentes originarios ya habían muerto. No había nadie de esos creyentes originales. Cuando se escribe las cartas de Juan, es más, las cartas de Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan y todo lo que escribió Juan, prácticamente no lo conoció ninguno de los apóstoles originales. Bueno, Juan era uno de ellos, pero los otros no lo conocieron. O sea, cuando Pablo predicaba, no tenía idea de lo que decía Apocalipsis. Ni idea tenía. Aunque sí tenía idea porque Apocalipsis y todo lo que escribieron ellos tenían como base la profecía de Daniel, la profecía del otro, la profecía de los otros, tenían como base eso. Y ellos desarrollaron la profecía de ahí en adelante. O sea, esa era la base. Recordemos que todo tiene que tener una base. Y toda la profecía tiene que venir con base a algo. Entonces, toda la profecía rige alrededor del pueblo de Israel. Toda la profecía va alrededor del pueblo de Israel. Entonces, cuando encontramos una profecía, tenemos que ver en base a qué rige, en base a qué está hecha. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, hermanos y hermanas. No, yo no. No, está muy bien claro, está claro. En realidad, uno tiene que desaprender muchas cosas que nos han enseñado, y ahora, pues, gracias al Eterno, pues, se nos está enseñando algo distinto veo que es la realidad, porque inclusive la fecha de todas esas epístolas, de todas esas cartas, uno creyó que era el primero que fue escrito fue Mateo, entonces, y así sucesivamente, pero en el orden establecido ahí se nos puede enseñar, ¿no? Vemos claramente cómo fue originalmente, cómo fueron establecidos. Está bien. Bueno, hermano. Y eso es importante, ¿verdad? Porque lo digo, si no podemos interpretar cosas erróneas, porque pensamos que ellos andaban todo esto, enseñando con esto. O sea, yo les voy a decir, yo pensé toda la vida que Pablo andaba enseñando con Juan, con primera, segunda, tercera de Juan, ¿verdad? Y con Apocalipsis, y ni conoció eso, nunca lo conoció, ya había muerto. A Pablo había muerto hacía 15 años, 15, 20 años. Entonces vamos a ver aquí un poquito más. Nos quedan unos poquitos minutos. Dice, en este caso vemos únicamente los libros y cartas del nuevo pacto. Podemos observar cómo acomodaron los libros y cartas no cronológicamente. O sea, no los acomodaron cronológicamente, que hubiera sido lo más adecuado para poder comprender mejor las escrituras. Si lo hubieran acomodado, entendemos un poco mejor. También podemos ver que a los que se les llevó el mensaje en el principio no tenían lo que hoy conocemos como el nuevo pacto. Entonces, vamos a ver esta aquí, y aquí tengo la foto de esa Biblia, ¿verdad? La escaneé y la saqué ahí. Y por ejemplo vemos que el primer escritor de la palabra en el nuevo pacto fue Santiago, que en realidad Santiago era Jacobo, hermano de Yeshua, y es el que aparece en Hechos 15 y es el presidente del concilio de Jerusalén. Inclusive tenía más autoridad que Pedro, que Juan y que todos los apóstoles. Era el presidente del concilio y era el que tenía autoridad. De hecho, es el que vemos que dice, le ha parecido bien al Espíritu y a mí escribirles por carta a los gentiles que se aparten de esto y de lo otro, ¿verdad? O sea, Jacobo era el que tenía que darle la firma a la carta que llevaba Pablo a
enseñarle a los gentiles. O sea, tenía que darla a él. O sea, Pablo no podía ir nada más ir. Tenía que avalarlo Jacobo, que así lo dejó Yeshua. Dice, y escribió su carta en el año 40 y 50. Y como veremos, Pablo apenas se había recién convertido. No había empezado con ningún viaje misionero, apenas estaba estudiando todas las escrituras para poder demostrar quién era el Mesías. Y aquí saqué una copia también de esta Biblia, ¿verdad? De esta Biblia, donde tenemos esos datos, ¿verdad? Cuando se escriben. Vamos a ver si lo podemos ver ahí, para que vean que no estoy dando datos así de internet, sino de documentos que tenemos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Aquí lo tengo. ¿Verdad? Aquí no sé si tal vez se ve un poquito donde están esos datos de esa Biblia. ¿Verdad? No es esa página, pero todos al empiezo del libro traen eso. ¿Verdad? Entonces vemos algo interesante ahí donde dice, como les digo, es una Biblia, no es de sociedades bíblicas, pero es el mismo formato. Dice, vida del Mesías aproximadamente nació no en el año 0, como se nos enseñó, sino nació entre el 5 y 6 antes de lo que nosotros conocemos año 0, y muere en el año 30. Por eso tal vez ustedes vean que las matemáticas no les estaban saliendo con los 33 años, ¿verdad? 33, 34 años. Es porque él muere en el año 30, no en el año 33. Y Pablo se convierte 5 años después. Aquí lo tenemos. Pablo se convierte en el año, perdón, vamos a ver si lo hago un poquito más grande. Pablo hace la conversión y después vamos a hablar a qué se convirtió. Hace su conversión en el año 35. Y el primer viaje misionero de Pablo, vean qué curioso, hermanos, se convierte en el año 35. Y vean que el primer viaje misionero de Pablo fue en el año 46 al 48. Es decir, que Pablo, el primer viaje misionero, lo hizo 11 años después de haberse convertido. ¿Y qué pensamos nosotros? Que se convirtió y el otro día estaba predicando, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pensamos siempre. Imagínense, 11 años después empieza a predicar en su primer viaje. O sea, no fue que él, aquel oró, ¿verdad? Ananías oró, se le cayeron como escamas y ya empezó a enseñar. No, él tuvo que ir a aprender, como dijo el hermano, a desaprender para volver a aprender, y duró 11 años aprendiendo, porque tenía que llevar el mensaje a los gentiles de una forma extraordinaria que nadie tenía la capacidad. El único que tenía esa capacidad era Pablo. Dice, el Consejo de Jerusalén, que es donde hablé recientemente, donde qué hacemos con los gentiles que se convierten, fue en el año 50. Imagínense que el problema de los gentiles que empezaron a entrar fue 20 años después de la muerte del Mesías. O sea, los gentiles, el problema de los gentiles fue 20 años después. O sea, entraron 20 años, 19 años después de la muerte del Mesías. Se empiezan cuando Pablo empieza a llevar el mensaje, que fue en el 46-48, se empiezan a comer y se les da el problema. Y nosotros pensamos que la iglesia nació en Pentecostés. O sea, así se nos enseñó, ¿verdad? Y que lo Sí, creían. Sí, porque esa fue la teoría que nos enseñaron. Esa fue la Sí, teoría. que en el Pentecostés nació la iglesia. Sí, correcto. Es una teoría totalmente errónea y falsa. Si la iglesia nace en Pentecostés, ¿por qué en Hechos 15 qué hacemos con los discípulos? ¿Verdad? Entonces vea que aquí no había ni un solo gentil en Pentecostés, solo judíos, porque los gentiles se empiezan a convertir hasta el año 50, 46, cuando Pablo empieza, digamos 47, 48, 49, que Pablo empieza a llevar el mensaje, empiezan los gentiles a convertirse. O sea, que los judíos siguieron siendo judíos, nada más que creían en el Mesías. Por eso encontramos que la carta de Jacobo, de Santiago, es dirigida a los judíos, porque solo judíos existían creyentes, ¿verdad? El segundo viaje de Pablo fue entre el 50 y 52, ahí sí fueron un poco más recientes, ¿verdad?
El tercero fue entre el 53 y 57. El cuarto viaje fue entre el 62 y 67. Y vemos aquí encarcelamiento y muerte de Pablo entre el 67 y 68. Y el libro de los Hechos se escribe en 63 y al 70. Entonces, con esos datos nos podemos dar cuenta y podemos entender muchas cosas de las que tal vez no entendíamos porque no teníamos todo este contexto, toda esta historia. Yo pensé que a Pablo se le cayeron las escamas y el otro ya estaba enseñando. Y vemos que empezó 11 años después de haberse convertido. Vamos a dejarlo aquí porque más bien me pasé unos minutitos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte al tema.